Bueno, que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero hablarles a ustedes acerca del sacramento de la Eucaristía. Vamos a hablar del sacramento de comunión o Eucaristía. ¿Qué es el sacramento de comunión o Eucaristía? La Iglesia nos enseña a nosotros que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la Eucaristía? Es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. También a la Eucaristía o a la Santa Misa se le dice o se le nombra como acción de gracia. También a la Eucaristía o a la Santa Misa se le dice que es una acción de gracia. ¿Por qué? Porque Jesucristo, antes de bendecir el pan y el vino, antes de hacer la ofrenda del pan y el vino, que después se transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo, Jesucristo hace una oración. Hace una oración en acción de gracia. Hace una oración en acción de gracia. A eso es lo que la Iglesia llama Eucaristía. La oración que el Señor hace en acción de gracia. Pero la Eucaristía también la Eucaristía o la Santa Misa también se le dice que es una acción de gracia. Pero ¿qué es la Eucaristía en sí? Es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya sabemos qué es la Eucaristía. Ahora vamos a ver por qué es importante esta Eucaristía. ¿Quién instituyó esta Eucaristía? ¿Para qué sirve esta Eucaristía, este sacramento? ¿Para qué sirve este sacramento? ¿Por qué es tan importante? ¿Y quién lo instituyó? El sacramento fue instituido por nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo allá en Lucas 22:19, bendijo el pan, lo partió, se lo dio a sus discípulos y les dijo, coman porque esto es mi cuerpo, beban porque esto es mi sangre. En ese momento Jesús instituye este sacramento, el sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante este sacramento? Porque este sacramento nos da ¿qué? La salvación. Nos da ¿qué? La vida eterna. Y también nos perdona nuestros pecados. Eso lo dice el Evangelio de San Lucas 22, 19 y 20. Lo dice también Mateo capítulo 26, versículos 26 y 28. Lo dice San Marcos capítulo 14, 22 al 24. También lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23 en adelante. Ahí habla de que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que fue instituida por Él. ¿Y por qué es importante? Porque ya lo dije, porque nos da ¿qué? La salvación, la vida eterna y el perdón de los pecados. Bueno, también el apóstol Pablo nos dice a nosotros que si nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, pero que lo hacemos sin creer que Él está ahí, sin creer que el que lo recibimos es a Él, que recibimos su cuerpo, su alma, su divinidad completa, cuando nosotros no creemos eso, cuando no lo creemos, no tenemos convicción, no lo creemos de corazón, Él está ahí, y lo tomamos como algo así deportivo, o como consumir una galleta, o consumir un pan normal, o eso,
dice Pablo que estamos cometiendo ¿un qué? Un pecado, y que seremos juzgados por nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo y en su sangre. Él nos va a pedir cuentas a nosotros. ¿Por qué? Porque no creemos que Jesucristo está se quedó en ese pan y en ese vino, en esa copa. Entonces, cuando nosotros no creemos eso, estamos cometiendo nosotros un pecado. Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos va a llamar a cuentas por ese pecado. También el sacramento de la Eucaristía, el apóstol Pablo también nos dice, y por eso es que la Iglesia nos enseña que nosotros debemos todos los días participar en la Santa Misa, en la Eucaristía, y ojalá comulgar. ¿Por qué? Porque Pablo dice que cada vez que nosotros comamos de ese pan, que es el cuerpo de Cristo, y bebamos de esa copa, que es la sangre de Cristo, estamos recordando su muerte hasta que Él venga. Estamos recordando su muerte hasta que Él venga. Imagínense ustedes, imaginémonos, ¿por qué nosotros debemos todos los días asistir a la Eucaristía y todos los días comulgar? Porque cada vez que nosotros comulgamos, estamos recibiendo ¿a quién? A Cristo. Estamos recibiendo ¿a quién? A Cristo, su cuerpo, su alma y su divinidad. Nos estamos haciendo uno con Él. Por eso se llama sacramento de comunión, porque nos hacemos uno solo con Él en el momento que nosotros lo comamos. Juan capítulo 6, versículo 56, Jesucristo bien claro dice: el que coma mi carne y beba mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a Él. Nos hacemos uno con Él. Eso es lo que se llama comunión. Por eso el sacramento se llama sacramento de comunión. Sacramento de comunión. Bueno, ahora ya les he hablado a ustedes con mis palabras lo importante, el significado que es la Eucaristía para nosotros, porque nosotros lo creemos y porque nosotros lo vivimos. Ahora voy a través de las Sagradas Escrituras, vamos a leer los textos bíblicos donde nos habla a nosotros de la Eucaristía, y donde dice que eso no es un símbolo, sino que es real. Fue Jesucristo realmente que se quedó en ese pan, y que Jesucristo realmente nos dijo que debíamos comer de ese pan, que es su cuerpo, para tener vida eterna, para salvarnos, para que nuestros pecados sean perdonados. Vamos a iniciar con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 51 al 57. Lo vamos a leer y ahí vamos dándonos cuenta de que todo lo que yo he estado explicándole a ustedes es algo que cierto, es algo real, que sí fue Jesucristo que lo instituyó y lo dejó ahí como sacramento. Juan capítulo 6, versículos del 51 al 57. Vamos a ir a la Biblia, vamos a buscar el capítulo 6 y ahora vámonos a buscar el versículo 51. ¿Qué nos dice? Dice: dice Jesús: yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. Nos está hablando Jesús de un ¿qué? De un pan, y estaba diciendo que ese pan está ¿qué? Vivo, y él dice que ese pan es Él. Dice Jesús: yo, Jesucristo, yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. Dice: el que coma de este pan, nos está diciendo a nosotros, nos está invitando a comer de ese pan, nos está invitando a comer de ese pan. Dice: el que coma ese pan vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Entonces,
La primera gracia que nosotros recibimos al recibir el cuerpo y la sangre de Cristo en el sacramento de comunión de Eucaristía es que vamos a tener ¿qué? Vamos a vivir para siempre, vamos a tener vida eterna. Y sigue diciendo Jesús, porque el pan que yo daré es mi propia carne. ¿Qué es lo que nos está entregando Jesús? ¿Nos está entregando un pan? No, nos está entregando su carne, su cuerpo. Por eso Jesús, el pan que yo daré, el que yo me voy a comer, dice, es mi carne, dice Jesús. Entonces no es un símbolo. Entonces no es como algunos piensan y dicen, no, es que eso simboliza, eso significa. No, señor, ahí no dice nada de eso. Ahí dice bien claritico Jesús, dice, el pan que yo daré es mi propia carne. ¿Qué es lo que está dando Jesús? Su propia carne. Y dice, lo daré para la vida del mundo. ¿La da para qué? Para la salvación. Por eso es que la salvación viene ¿desde dónde? Desde cuando vivimos nosotros y creemos nosotros en el sacramento de la Eucaristía o sacramento de comunión. Entonces, dice Jesús, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, porque el pan que yo daré es mi carne. ¿Y la daré para qué? Para la salvación del mundo. Y mire, pongan atención, hubieron muchas personas que estaban siguiendo a Jesús, y esas personas, cuando Jesús les dice estas palabras, ellos no creyeron en las palabras de Jesús y se sintieron como ofendidos y rechazaron las palabras de Jesús. Igual como hay muchos que se hacen llamar cristianos y que también rechazan a Jesús, no creen en las palabras de Jesús y dicen que eso es un símbolo, que Jesús no quiso decir que él estaba entregando su cuerpo y su sangre, sino que ellos dicen que eso simboliza, y dicen que ahí está hablando de la palabra de Dios, otros dicen que están hablando de la Biblia, bueno, muchas otras cosas. Pero aquí Jesucristo bien claro dice que lo que Él nos está dando a nosotros y lo que nosotros comemos es su carne, es su cuerpo. ¿Y es para qué? Para la salvación. Entonces, el versículo 52 dice, los judíos se pusieron a discutir unos con otros y decían, ¿cómo puede ¿quién es este? Jesús. ¿Cómo puede este Jesús, cómo puede darnos a comer su propia carne? Esto es imposible. Que Él nos dé a comer su propia carne, que nosotros somos caníbales. Eso lo pensaron los judíos que estaban siguiendo a Jesús, que eran muchos, que eran más de 5,000 personas, que eran 5,000 personas. Y eso lo piensan todavía, hoy en día, muchas personas. También dicen que Jesús no estaba dándonos a nosotros su carne, no nos estaba dando a nosotros su cuerpo, así como ellos lo pensaron. Dice, ¿cómo es que nos va a dar a nosotros a comer su carne? Esto es imposible. Y sigue, pero Jesús no dice, no, esto no está bien, no, yo no le estoy dando la carne, no, eso es un símbolo, yo estoy simbolizándoles a ustedes eso, pero Jesús en ningún momento dijo eso. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Jesús les dijo, les aseguro, o sea que está diciendo, no señor, lo que yo les dije es cierto y se los vuelvo a repetir. Dice, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. Dice, ¿no tendrán qué? Vida. Entonces, si yo quiero tener vida, si usted que me está escuchando quiere tener vida,
¿Qué tengo que hacer? Comer su cuerpo, comer su carne y beber su sangre. Si yo no hago eso, ¿a quién estoy rechazando? Estoy rechazando la vida eterna y la salvación. Estoy rechazando la vida eterna y la salvación. Por eso Jesucristo dice: les aseguro, les digo, que el que no coma la carne del Hijo del Hombre y no beba su sangre, no tendrán vida. Y dice en el 54, versículo 54, dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces, si yo quiero tener vida eterna, ¿qué debo hacer? Debo comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos está aquí ofreciendo. Entonces dice Jesús: el que no come mi carne y no beba mi sangre, no tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Entonces dice, tiene vida eterna y Él nos resucitará en el último día. Si nosotros queremos participar de la resurrección que Jesucristo nos da a cada uno de nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Creer en las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice que debemos comer su cuerpo y beber su sangre para tener vida. Si yo no lo creo y yo digo que eso es un símbolo, que eso son mentiras, que eso es inventos de la Iglesia Católica, que eso es esto, que eso es, ahí está hablando es de la palabra de Dios, que ahí está hablando es de la Biblia, que ahí está hablando, bueno, de lo que quieran decir, Jesucristo dice: si no lo comen y no beben, no tendrán vida eterna. Y dice el 55, versículo 55, dice: porque mi carne, y vuelve a seguir diciéndole a ellos, vuelve a repetirle nuevamente. ¿Usted cree que si eso fuera un símbolo, usted cree que si Jesucristo estuviera diciendo que la Eucaristía o que el pan y el vino era un símbolo, Él se iba a poner a decirles a ellos: y les digo, y de cierto les digo, y si ustedes no comen esto, y si usted... No, Él no hubiera dicho eso. Entonces Él llega y dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y ahora mire lo que dice el 56, el versículo 56 dice: el que come mi carne, está hablando de comer nuevamente, comer su carne, y beba mi sangre, vive unido a mí y yo vivo unido a Él. ¿Cómo nos unimos nosotros a Cristo? ¿Cómo nos hacemos uno con Cristo? A través del sacramento de la Eucaristía, a través del sacramento de la comunión. Por eso se llama sacramento de comunión, porque es la unión entre Cristo y cada uno de nosotros cada vez que comemos su cuerpo y bebemos su sangre. Por eso la Iglesia le puso el nombre de comunión. ¿Por qué? Porque es cuando nosotros nos hacemos uno con Cristo. Pero para hacernos uno con Cristo, tenemos primero que hacer dos cosas. Uno, comer su cuerpo, y dos, creer que Él está ahí. Su cuerpo, su alma y su divinidad, que Él está ahí, presente realmente. Bueno, y entonces mire lo que dice el 57. El 57 dice: el Padre, o sea Dios, Creador, que me ha enviado, tiene vida y yo vivo por Él. De la misma manera, el que se alimenta de mí, o sea, el que come su cuerpo y su sangre, que se alimenta de mí, el que se alimenta de mí, vivirá por mí, dice el Señor, vivirá
por mí. Entonces, mire la importancia que tiene este sacramento para nosotros. Y póngale cuidado que toda esa gente a la cual Jesús les estaba diciendo esto, y que no creyeron, ¿qué pasó con esa gente? Vamos a leer el versículo 66. El versículo 66. ¿Qué pasó con esa gente que decían, ¿cómo es que nos va a dar a nosotros a comer su carne? Vamos a ver, ¿qué pasó con esa gente? Versículo 66. Estamos leyendo Juan 6, ahora el versículo 66. Juan 6, 66. ¿Usted le suena a ustedes? ¿A ustedes les suena ese número? 666. Ah, bueno, vamos a leer ese versículo. Dice: desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. ¿Qué pasó con esas personas que empezaron a decir, no, es que yo no quiero, ¿cómo es eso de que él nos va a dar a comer su carne? No, esto es imposible, no, yo no creo en eso. ¿Qué pasó con esa gente? Dice que ellos se fueron, no quisieron seguir andando más con Jesús. ¿Y cuántos eran ellos? Ya ahorita nos vamos a dar cuenta cuántos eran. A Jesús lo estaban siguiendo más de 5,000 personas. Pero vamos a ver cuántos quedaron, cuántos realmente creyeron en la palabra del Señor, en lo que Jesús le dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre, vive unido a mí, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Aquel que coma mi carne tendrá vida eterna. Cuando Jesús dice esas palabras, ¿quién realmente le creyó a él? Entonces vamos a leer ahora el versículo 68. Ahora vamos a ver qué dice el versículo 67. El 67 dice: Jesús les preguntó. Ya en el versículo 66, absolutamente todos los que los estaban siguiendo a él, que eran como más de 5,000 personas, se retiraron, se fueron, no quisieron seguir más con él, no creyeron en la palabra de nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo: el que coma mi carne y beba mi sangre vive unido a mí, porque mi carne es verdadera. Ellos no creyeron en esas palabras. Entonces, como no creyeron, ellos abandonaron a Jesús. Aquí hay una pregunta que nos deberíamos hacer nosotros, ¿sí? Si realmente era un símbolo, como piensan muchos, Jesucristo, al ver que toda esa cantidad de personas se le habían ido, él hubiese buscado la forma de detenerlos y le hubiera dicho: no se vayan, lo que yo estaba diciendo era un simbolismo, eso no es real. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dejó que ellos se fueran. Entonces, ¿por qué los deja ir Jesús? Porque lo que le estaba diciendo era algo real, algo cierto. Y como esa gente no creyó, dijo: si no creyeron, bueno, pueden irse. Ahora Jesús, el versículo 67, Jesús le preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podemos ir? Solo tú. ¿A quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Pedro creyó en las palabras que Jesucristo dijo. ¿Cuáles palabras? Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre, porque el pan que yo daré es mi carne, la daré por la salvación del mundo, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre vive unido a mí, yo vivo unido a él. Cuando Jesús dijo todo eso, ¿quién lo creyó? Solamente los discípulos de Jesús, los apóstoles. ¿Y qué dijeron ellos? ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Ellos creyeron en las palabras de Jesús, creyeron. Y así como ellos, nosotros los cristianos católicos también creemos fielmente que Jesucristo se quedó en un pan y en un vino, y que cuando nosotros comemos de ese pan y bebemos de ese vino, estamos comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre, como él lo dijo. Ahora, por ejemplo, Jesús está hablando de un pan. ¿Y qué es ese pan? ¿Qué es ese pan que Jesús dice? Dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo,
el que coma este pan vivirá para siempre. ¿De qué pan está hablando Jesús? Vamos a leer el Lucas 22, 19. Lucas 22, 19, a ver qué nos dice ahí el evangelista de San Lucas. ¿De qué pan está hablando Jesús? Dice: después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracias a Dios, por eso es que la Eucaristía se llama acción de gracia, o la Santa Misa, acción de gracia. Entonces, por eso es que a la Eucaristía le llama también que es una acción de gracia, o a la Santa Misa, porque Jesús dice, volvemos a repetir, dice, tomó pan en sus manos y dijo, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se le dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo. ¿Qué les dio Jesús a ellos? Y le dijo: esto es mis cuerpos. Le dio un pedazo de pan. Dice, partió el pan y le da un pedazo de pan a ellos. A eso Jesús llama, es mi cuerpo. Por eso Jesús allá en Juan 6:51 que lo leímos, dijo: yo soy el pan vivo bajado del cielo, que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces sigue diciendo Jesús, lo partió a ellos y dijo: esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. O sea, que está diciendo Jesús, ustedes tienen que hacer siempre esto. Y cuando lo hagan, deben creer que lo que ustedes están comiendo es mi cuerpo y bebiendo mi sangre. Sigamos. Dice, lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. En favor de ustedes. Y vamos a leer qué es lo que dice Mateo, capítulo 26. San Mateo, capítulo 26. ¿Qué nos dice referente también a la Eucaristía? San Mateo 26, 26 dice, y 27 al 28 dice: mientras comía, Jesús tomó en sus manos el pan y habiendo dado gracias a Dios, acción de gracia, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa y habiendo dado gracias a Dios, se la pasó a ellos diciendo: beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza nueva, sangre que es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. Por eso yo le dije a ustedes que la Eucaristía era tan importante para nosotros que nos regalaba unas gracias. ¿Cuáles eran? La vida eterna, la salvación y el perdón de los pecados. La salvación, la vida eterna y el perdón de los pecados. Eso nos lo da a nosotros, ¿quién? La Eucaristía. Cuando comemos nosotros su cuerpo y su sangre. En el momento que comemos nosotros su cuerpo y sangre, lo estamos comiendo a Él, entonces en ese momento vamos a tener que salvación, vida eterna y perdón de los pecados. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 23 al 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 en adelante. Dice: porque yo recibí esta tradición, dejada por el Señor, y que yo a mi vez les transmito. Tradición. Porque la iglesia cree en la tradición de los apóstoles. Porque antes de existir la Biblia, que estaba compuesta por 73 libros, ¿cómo era que ellos llevaban el mensaje, el evangelio a todas partes, a toda criatura? A través de la tradición. O sea, lo que Pablo allá en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice, que
que deben creer y deben hacer lo que la tradición les enseñó, ya sea por carta o ya sea oral, o ya sea por carta, o sea escrito. Entonces, dice Pablo, sigamos, porque yo recibí esta tradición dejada por el Señor y que yo a mi vez les transmití, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo. Lo que hizo Pablo es lo que la iglesia hace todos los días en la Eucaristía por medio del sacerdote, que es el ministro de Cristo, que es el embajador de Cristo. Dice, después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que muere en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Así también después de la cena tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. Cada vez que vean, háganlo en memoria de mí. Yo digo una cosa. Si Jesús dice ahí que al comer nosotros su cuerpo y beber su sangre vamos a tener vida eterna, salvación y perdón de los pecados, entonces ¿cómo es que hay personas que solamente comulgan una vez por mes o una vez por año o cuando quieren? No. Imagínense, si cada vez que nosotros comamos su cuerpo y bebamos su sangre, estamos teniendo vida eterna, salvación, perdón por parte de Él. Imagínense, ¿cómo seríamos nosotros que comulgáramos? Qué maravilloso es eso de comulgar nosotros, y que después de que nosotros salgamos de la Eucaristía, de la Santa Misa, que de pronto nos llegue a pasar algo a nosotros y nosotros partamos a la presencia del Señor. ¿Para dónde vamos nosotros? Según la promesa que Jesús nos dio, vamos directamente para el cielo. ¿Por qué? Porque dice que vamos a tener vida eterna, salvación y perdón de los pecados. Eso lo dice la palabra del Señor. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que nosotros no vamos a comer su cuerpo y su sangre? Y ojalá todos los días. Ojalá todos los días. Imagínense. Entonces sigue diciendo Pablo. Así también después de la cena tomó en sus manos copa y dijo, bueno, de manera que hasta que venga el Señor, versículo 26, de manera que hasta venga el Señor, ustedes proclamen su muerte cada vez que coman de este pan y beban de esta copa. Dice Pablo, cada vez que ustedes coman su cuerpo y beban su sangre, están proclamando la muerte ¿de quién? Del Señor hasta que Él venga. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros recordemos ese episodio de la muerte de Él, de la crucificación, de cuando Él murió en la cruz, cuando Él derramó su sangre por nosotros? ¿Por qué Jesús quiere que recordemos eso siempre, cada vez que comamos su cuerpo y veamos sangre? Porque Él quiere recordarnos a nosotros el amor tan grande que Él tiene por nosotros, la misericordia tan grande que Él tiene con nosotros, y quiere que a nosotros no se nos olvide eso, y que cada vez que comamos su cuerpo y veamos su sangre, estamos teniendo vida eterna y salvación. Que a nosotros no se nos olvide que Él, al morir en la cruz, derramar su sangre por nosotros, lo hizo por amor a nosotros, lo hizo para salvarnos a nosotros, lo hizo para darnos vida eterna, lo hizo para perdonarnos a nosotros. Por eso es que Él quiere que nosotros recordemos su muerte cada vez que comulgamos. Sí, no es para que recordemos lo que le pasó, no, es para que recordemos el amor y la misericordia tan grande que Él tuvo para con nosotros. Sigamos. Entonces dice, así pues, cualquiera que coma del pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, o sea, que no crea que Jesús está presente ahí, comete un pecado. ¿Comete un qué?
un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor, comete un pecado, cuando nosotros no creemos que Jesucristo está ahí, o cuando nosotros lo comemos indignamente. ¿Cómo lo podemos comer indignamente? En primer lugar, no creyendo que Jesús está ahí. En segundo lugar, cuando nosotros comulgamos teniendo un pecado mortal, viviendo en pecado mortal. Por ejemplo, para decir un ejemplo, las personas que viven en adulterio, esa persona no puede comulgar. Las personas que viven en fornicación, esas personas no pueden comulgar. Las personas que han asesinado y no se han confesado, las personas que han guardado resentimientos, rabia y rencores hacia otra persona, todos esos pecados mortales, si nosotros no nos arrepentimos antes de comulgar y comulgamos, está como comiendo indignamente su cuerpo. Y dice Jesús, dice Pablo, que vamos a hacer ¿qué? Vamos a cometer un pecado contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Sigamos. Dice, por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. Porque si es un símbolo simplemente, como dicen muchos, como dicen los hermanos no cristianos, los protestantes, como enseñan y dicen que es un símbolo, que eso no está Jesús realmente. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice acá? Dice, porque si come y bebe sin fijarse que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe su propia condenación. Dice, porque el que come y bebe sin fijarse, o sea, sin creer que Jesucristo está ahí, en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe su condenación. Entonces, si eso fuera un símbolo, Pablo no diría eso. ¿Para qué iba a decir Pablo eso si es un simple símbolo? Pero como Pablo sabía que eso era algo real, algo cierto, y que Jesús sí estaba ahí, y que se quedó ahí, y que al comernos nosotros estábamos comiendo su cuerpo y sangre, Pablo dice, cuidado con aquellas personas que creen o que se comen el cuerpo de Jesús indignamente, en pecado, o cuidado con aquellas personas que al comer su cuerpo y su sangre crean que es algo que no es algo, que no está él ahí presente, que él no está ahí presente. Por eso dice Pablo bien claritico, dice él, porque si come y bebe sin fijarse en que se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Mire eso, sigamos. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Hay muchas personas que han muerto espiritualmente. Hay muchas personas que se han retirado de la iglesia y han muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque dejaron de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, o porque lo comían indignamente, o porque no creían que Jesús estaba ahí, en ese pan y en ese vino. Entonces, hermanos, ya les acabé de explicarles a ustedes con mis palabras y luego con las Sagradas Escrituras la importancia que tiene este sacramento para los cristianos católicos, para que sigan fielmente y firmes en la fe y en la iglesia y en creer que Jesucristo está en ese pan, y aquellos que lo rechazan, para que se den cuenta de lo grave que es rechazar a Cristo a través de no comiendo su cuerpo, no bebiendo su sangre y creyendo que solamente es un símbolo. Feliz tarde para todos.